Hola, bienvenidos a Celestialmente El Francos, podcast donde exploramos la fe a través del cine. la música y los videojuegos. ¡Acompáñanos! Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Este episodio va a tener algo muy interesante porque es una película que precisamente vimos el día de hoy. Es una película que nosotros somos, como varios lo saben y lo hemos hablado en episodios, nosotros somos muy musicales, ¿no? Somos una pareja que en especial tú es como una rocola, tú eres como una rocola, tú conoces muchos géneros, álbumes, artistas, inclusive siempre que vamos a buscar nueva música cristiana, normalmente tú eres la que me traes nuevos artistas espectaculares en todos los géneros. Y este tipo de películas que se llaman como biopic, que son para los que no nos conocen, son estas películas que son un poco biográficas, entre comillas, llamémoslo biográficas, porque tú leías un artículo ahorita sobre el tema, pero que son películas que nos hablan un poco sobre lo que no conocimos de el artista. Ahí hallamos a personas como, y hacíamos el repaso hoy sobre ello. Hay biopics como el de Freddie Mercury con Bohemian Rhapsody. Hablamos de, ¿te acuerdas cómo se llamaba el de Robbie Williams? Betterman. Betterman. Bueno, y hay otros que no vimos, porque ahorita hablando de esos, creo que también salió en algún momento uno de Elton John que evidentemente pues no nos llamó la atención. Y bueno, así hay muchos que se han hecho sobre diferentes artistas, pero inclusive vimos hace poco también uno de una banda que formó y representó en el papel Hugh Jackman. ¿Te acuerdas? Que vimos de él y de una mujer que también te pareció bonito. Bueno, hay varios de estos estilos de biopics, pero en este caso, el que va a ser de base, no sé si para un solo episodio o para varios, es Michael. Es una película que nos da podríamos llamarlo biopic como acomodado de el principio de lo que es la vida de Michael Jackson. Les podemos adelantar que efectivamente se divide en dos partes. Y antes de hablar del tema puntual que quiero que toquemos, que hemos hablado, que vamos a tocar en este episodio, no sé si quieres decir algo que tenga que ver tanto con el tema general de los biopics o la película puntual, si quieres hablar algo de ello, ya que en este momento está en cartelera y de pronto pueda o no animar a alguien a ver. Creo que a todos nos causó como o nos inquietó para verla. Era algo como que decíamos, no, se ve interesante, hay que verla. Y ese fue el sentimiento, ¿sí? Entonces, obviamente no vamos a entrar en detalles de la película y demás, porque pues no viene al caso, pero sí esto creo que es más una percepción y esto es más un concepto personal en cuanto a la ejecución de la película. Siento que en muchas oportunidades se quedaron cortos, claramente hubo muchos pasos rápidos en el tiempo que de un modo u otro pues no sé, a veces te desconectamos por momentos porque llevabas el hilo de una cosa pero saltaban rápidamente a otra. Eso es algo, claramente entendemos que obviamente este tipo de películas lo veíamos hace poco, lo leíamos de que dependiendo de quién las produzca, de quién las financie, todo este tipo de cosas finalmente influyen en la historia porque le ponen y le quitan lo que quieren y no mostrar. Entonces sí sentimos que hubo muchos saltos y muchas cosas que se omitieron por completo de la historia. Sí efectivamente sabíamos que iba o sea, sentíamos como que en un punto dijimos, no, esto tiene más que contar, no podemos creer que ya se vaya a acabar, porque claro, así no, o sea, nos quedamos como, ¿y qué más va a pasar? Entonces, creo que no es una mala película, pero no fue lo que esperábamos. Total, sí, listo. Hablemos de lo que queríamos contarles, porque al fin y al cabo el podcast
sí usa como base una película, ya que la idea es traer personas inclusive que no son creyentes y de pronto dicen, bueno, usted me puede hablar a través de la película y entiendo mucho mejor lo que me quiere decir. En este caso queremos hablar de un tema puntual para empezar, y como les digo, no sé si vamos a tener más de un episodio que podamos extraer de temas de Michael, pero en este caso queremos hablar de algo puntual y es tener las piezas del rompecabezas, pero no entender para qué son. Vamos a retomar conceptos que hemos hablado en episodios anteriores, entonces de pronto usted va a decir, yo ya se los he escuchado. Si usted ya nos ha escuchado en episodios anteriores, usted va a decir, sí, esto se relaciona con esto o con aquello. Inclusive, hay un episodio reciente que hicimos de la película de Coco, donde hablamos sobre dones y talentos, entonces yo creo que eso también lo traemos un poquito para acá. Pero es importante entrar a entender que, y lo veíamos hace poco en una reunión en la que estuvimos, Dios te dota de unas herramientas que vas a tener para realizar el propósito que tiene contigo en tu vida. Y a veces, y yo sé que se da mucho en los papás, pero también inclusive uno en adulto, en los demás, quiere vivir los sueños que tenía a través de otros. Y ese tema generalmente termina en fracaso, ¿o no? Sí, o sea, creo que llevándolo a lo que hoy conversamos justamente del tema y es, no está mal que tú impulses en este caso, a tus hijos a lograr esos talentos o a fortalecer esos dones que tú dices tienen, sobre todo en el ámbito de la música, que tú seas ese apoyo y quien toque todas esas puertas, porque ellos eran pues pequeños y menores, entonces no está mal, pero creo que lo malo es la ejecución de la tarea en cuanto a llevarlos a ese nivel, digamos, de artistas. Entonces, en ese momento creo que es cuando rápidamente podemos pasar frustraciones, situaciones que nosotros no pudimos cumplir o cosas que nosotros añoramos y las representamos a través de alguien más. Y es que, o sea, yo quiero ir a un punto frente al tema de una cosa es ser apoyo, como tú dices, en el sueño de alguien más. Y otra cosa es yo cumplir mis sueños a través de ese alguien más. Porque los hijos tenían unos dones y muchas veces, eso es verdad, muchas veces los hijos, pues al ser la descendencia de sus papás, pueden salir con los mismos dones de los papás. Artistas, pueden salir, artistas nos comprende un concepto muy amplio, pero yo me refiero de pronto a escritores, pintores, cinematógrafos, cantantes, abogados, médicos, muchas personas terminan ejerciendo tanto la profesión de sus papás porque nacieron con los dones de ellos. Pero yo quiero separar el tema de nacer con un don y tú impulsar ese don a vivir mi sueño a través de otra persona. Y es muy fácil mandarlo hacia los hijos, pero también a veces es un tema también de control sobre lo que yo tengo, quiero y sueño a través de otro al que le dieron la autoridad para hacerlo. Entonces, lo que yo hago es intentar controlar la situación, vivir en la situación, manejar las piezas de esa situación y termino generando que haya caos y más allá de que haya caos, es que el propósito que Dios tenía para eso no se cumpla. Entonces, cuán importante es entender realmente a quién es el que Dios ha empoderado para que haga una situación o no. Sí, creo que también hace parte de muchas veces, nosotros a veces tenemos personas conocidas o incluso para nosotros y sabemos qué talentos tienen, que nosotros a veces hablamos, yo te digo, no, tú eres muy bueno en esto, en lo otro, en esto, o tú me dices esto, aquello, no sé qué, entonces creo que eso también hace parte de escuchar a las personas cuando nos dicen, usted tiene un talento para ciertas cosas, para dibujar, para escuchar, para escribir y demás. Creo que eso también es importante escuchar y obviamente también dejarnos en ciertas oportunidades mentorear, pero también hay oportunidades donde fácilmente podemos adoptar un rol que no nos corresponde en cuanto a hacer que esas personas sean algo que a lo mejor no son, pero que a nosotros nos gustaría que pasara. Y yo quiero llevarlos porque ustedes saben que siempre tratamos de llevarlos a la palabra y
hay un pasaje que a mí me parece muy interesante, porque cuando el pueblo de Israel pide un rey, el primer rey que se escoge es Saúl, una persona que no creía a la larga que pudiese llegar a ser ni tener las calidades, inclusive lo encuentran escondido, pero después empieza, entre comillas, a empoderarse en su rol de rey. Pero hablando de esto, de lo que le corresponde a cada persona, hay un momento en el que va a haber una batalla y le dice el hombre de Dios, espérame, yo voy a llegar. Cuando yo lo haga, vamos a ofrecer el sacrificio para el Señor y van a tener la victoria. Pero está Saúl con su gente y empieza a generarse angustia entre las personas. Y él, en vez de llamarlos a la calma, decide suplantar al hombre de Dios y realizar el sacrificio. Y apenas él realiza el sacrificio, empieza a verse el hombre de Dios en el horizonte que está llegando. Y le dice, el Señor prefiere obediencia a sacrificios. El Señor le gusta que lo obedezcas más que el simple hecho de hacer cosas por él. Porque él decía, yo en vez de esperar a que la gente se alborotara, pues quise ofrecerle esto al Señor. No, el Señor prefiere obediencia a sacrificios. Pero de ahí nace el declive de Saúl para que sea escogido David, ungido David, para que en un futuro sea rey. Entonces, a veces podemos llegar a dañar el propósito que el Señor tiene para nosotros, porque estamos jugando con las piezas de alguien más. Y no es mi rompecabezas. Yo tengo momentos en los cuales, y creo que lo hemos hablado en episodios anteriores, no sé tú qué opinas del tema, pero yo tengo momentos en los cuales seré el protagonista de la historia, como otros en los cuales seré el segundo de la historia, como lo fue Jonatán de David, como habrá momentos en los que yo simplemente voy a estar mirando. Entonces, si yo no aprendo a identificar en qué momento estoy de la historia, puedo estar tirándome el propósito inclusive de lo que tiene la circunstancia. Sí, efectivamente a veces suele pasar que podemos tener talento, el don para algunas cosas, pero si no lo sabemos administrar o emplear bien o en el lugar adecuado o donde de verdad vean ese potencial de nosotros, fácilmente podemos dar una vuelta, tomar malas decisiones, y eso lo vimos esta semana en una serie que estábamos viendo de alguien que decía, pues yo tengo más para dar y acá no me están valorando. Sí. Y efectivamente, pues ella toma una decisión en caliente, digámoslo así, sin procesar temas de lealtad, que trabajaba con amigas y demás, y no sé qué, y se va, pero después cae en cuenta de que fue lo peor que pudo haber hecho, no solamente porque cambió de país, sí, de país, sino que también no se debe, o sea, tenía más plata, pero no era feliz. Claro. Entonces, esas son de esas situaciones que a veces pueden llegar a pasar. Puedes pensar en plata y tomar decisiones bajo ese criterio, que claramente es importante, pero por el otro lado estarte deteriorando y por el otro lado también, de un modo u otro, internamente estás agotado, no es el lugar donde quieres estar, o por el contrario tomas decisiones en caliente en general con otras cosas rápidamente porque crees que es lo mejor, pero sabes que en medio de no te está dando paz y no es el lugar donde puedes florecer. Y es que estoy aterrizando el tema porque mira que se nos pasó rapidísimo el episodio, realmente se nos fue volando, y sí, de pronto habrán más cosas que podamos hablar de Michael, pero si tú te das cuenta, aterrizándolo lo que tiene que ver con la película, no es que la idea del papá de ayudarlos a triunfar fuese equivocada, porque efectivamente por él a la larga empezaron el camino. Por eso digo, fue como la ejecución. Claro, fue la ejecución. ¿Por qué? Porque a la larga terminó después diciendo, es que esto es mío a la larga. Ustedes son míos, me pertenecen, la familia es mía, la idea es mía, todo es mío. Y entonces cuando dejó de ser divertido para los niños, porque eran niños, lo convirtió en un negocio. Y cuando lo convirtió en un negocio, él dejó de ser trascendente e importante. De pronto en tu vida tienes que entrar a analizar si el Señor te está dando las piezas indicadas para que tú seas el que arme el rompecabezas, o como pasó con David, que él no fue el que hizo el templo, sino Salomón, pero le dejó todo listo. ¿Cuál es el rol y el momento en el que estás para saber si las piezas te pertenecen o le pertenecen a alguien más? Y de esta forma tú te conviertas en un apoyo. No es dejar a las personas solas, es entender el momento que yo estoy de la historia para saber si soy el protagonista de ella
o simplemente tengo que convertirme en un buen segundo que haga que esta historia tenga un propósito para el Señor. Les enviamos un abrazo gigante, cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos nuevamente dentro de 8 días. Chao.